Buenos días, queridos hermanos, y tú que me estás viendo a través de este canal de YouTube. Dios te bendiga y les permita poder edificarse con las enseñanzas que transmitimos por estos canales. Hemos tenido una serie de enseñanzas desde el libro de Hechos este año, desde el libro de Hechos en adelante, y hoy llegamos al libro de Efesios, la epístola de los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Un hermoso libro de 6 capítulos que nos habla de la iglesia y de su conducta. Y es importante poner atención porque cada capítulo de esta hermosa epístola nos refleja o nos enseña una fase de la iglesia. Vamos a verlo en 6 enseñanzas, porque a partir del capítulo 1 vamos a ver que la iglesia fue planificada por Dios. Fue comprada por el Señor Jesucristo, su Hijo, y fue sellada por el Espíritu Santo, lo cual es una garantía de que somos propiedad de Dios. Luego nos enseña la iglesia como un templo a partir del capítulo 2. Luego vamos a ver la iglesia como un misterio que no había sido revelado. Luego, en el capítulo 4, veremos la iglesia comparada con un nuevo hombre. En el capítulo 5 vamos a ver a la iglesia comparada con una esposa. Qué hermoso es esta comparación para aquellos que están en matrimonio. Y en el último capítulo, el capítulo 6, vamos a ver la iglesia como un soldado, donde comienza el entrenamiento de un soldado en el hogar. Así que, sin más preámbulos, vamos a leer Efesios capítulo 1, los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Note la expresión a los santos y fieles, hablando de la iglesia. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Noten, cuando nos escogió antes de la fundación del mundo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermosos versículos para describirnos cómo Dios planeó la iglesia. Un misterio que ahora ha sido revelado a los santos apóstoles, que fue planificada por Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, dice aquí. Fue comprada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y por eso Dios tenía que venir a hacerse hombre en la figura de su Hijo para pagar el precio de la iglesia, y fue sellada por el Espíritu Santo, lo cual es una garantía de que somos propiedad de Dios, y dice allí, hasta el día de la redención. Nosotros
que estábamos muertos espiritualmente, ahora tenemos vida en Cristo. Y Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo, cabeza de la iglesia, vino a darnos vida. Este pasaje nos explica cómo se creó la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Nosotros somos el cuerpo y por eso debemos andar en unidad. Romanos 12, 4 al 6 nos habla algo más de ese cuerpo que es la iglesia, que fue planeada por Dios Padre. Romanos 12, versículo 4 dice lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, refiriéndose a la iglesia, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nos dice, primera a los Corintios, capítulo 12, vamos a ver el versículo 13 allí, primera a los Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, refiriéndose a la iglesia. Y miren lo que dice el versículo 18 allí mismo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Por eso en la iglesia cada uno de sus miembros tiene una función diferente, pero importante para la obra del Señor. Fue planeada la iglesia y llevada a cabo por el Padre. Eso lo vemos desde el versículo 3 en adelante. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso y a todos los creyentes para darnos una profunda enseñanza y para nutrirnos de que la iglesia fue creada por el Padre y comprada por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, y como cuerpo la iglesia tiene que andar en unidad. A los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, la preposición en nos define el significado de ser salvo. Ser salvo es estar en Cristo. Gloria a Dios por eso. Colosenses 2:6 nos dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ser salvo es estar en Cristo. Qué hermoso es este pasaje. Dios el Padre entonces planificó la iglesia desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 3 en adelante nos dice lo siguiente: nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Significa que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. Salvación, adopción, perdón, visión, dones espirituales, poder para hacer la voluntad de Dios y esperanza de la eternidad con Cristo. ¿Cuándo nos dio esto? Desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos sin mancha delante de Él. Por el hecho de vivir en una relación íntima con Cristo, podemos disfrutar de estas bendiciones. Dice aquí lugares celestiales en Cristo, significa que podemos disfrutar de esas bendiciones desde ahora y por la eternidad. La palabra de Dios dice que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Nos escogió en Él. Enfatiza que la salvación depende por completo de Dios. No somos salvos porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios, que se nos da gratuitamente, porque Él nos escogió
no nosotros a Él. En Juan 15, 16 nos dice muy claro que Él nos escogió a nosotros primero. Para que fuéramos como la iglesia debe andar en santidad. Cristo pagó por nuestros pecados y nosotros debemos andar en santidad, santos y sin mancha. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha ante los ojos de Él y para que nosotros andemos en una vida apartados del pecado, viviendo para Cristo. Esta santidad solo podemos tenerla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allá en 1 de Pedro 1 dice, sed santos porque yo soy santo. Somos justificados y hechos santos por la sangre preciosa de Jesucristo. Todo lo que tenemos que hacer entonces como iglesia, como cuerpo de Cristo, es vivir una vida recta andando en santidad. Nos predestinó, dice, nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo y nos ha hecho parte de su familia. Juan 1:12 nos lo repite. Buscamos Juan 1:12, lo que dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios. Nos adoptó como hijos. Como hijos ahora somos coherederos. Somos parte de la familia de Dios y por tanto, como Dios es santo, debemos andar en santidad. Gálatas 4 del 4 al 5 nos dice lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibierais la adopción de hijos. Y por lo cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos reveló su voluntad para que nosotros cumpliéramos su plan de andar en santidad, en obediencia a la palabra de Dios. Nos aceptó como hijos amados para alabanza de la gloria de su gracia. Nos aceptó por gracia y ahora pertenecemos a Dios. Somos su propiedad. Todo esto se fue planificado por el mismo Dios Padre y sucedió desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Ahora somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga.